esta mañana, que bueno, pues va a ir dirigida o va a tratar sobre el impacto sobre el diseño universal en los currículos de los planes de estudio universitario. Es decir, cómo vamos a intentar llevar la accesibilidad a los planes de estudios de las distintas titulaciones, esencialmente titulaciones oficiales, por supuesto. Contamos con 3 ponentes muy destacados, con Jesús Hernández Galán, que es director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11, con María Ángeles Serrano García, que es la presidenta o la directora de la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de la Agencia de Evaluación, la Agencia Nacional de Evaluación y de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación, ANECA. Uno ya por deformación la tiende a llamar por el acrónimo y entonces cuando tiene que decir todos los términos, pues a veces le baila un poquito. Y con Emiliano Díez Villoria, que es profesor titular de Psicología en la Universidad de Salamanca y además subdirector del Instituto Universitario de Integración. En la comunidad de la propia universidad. Bueno, en primer lugar vamos a dar paso a Jesús Hernández Galán para que nos pueda ilustrar un poco sobre el tema de su ponencia, que sería la formación curricular para poder realizar este diseño para todas las personas. Jesús Hernández es, como he dicho, director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11 y vicepresidente de la European Network for Accessible Tourism y también es coach profesional. Es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Administración y en Gestión Medioambiental, tiene también estudios de alta dirección en distintas universidades, incluso en Estados Unidos, Stanford y en la London School of Economics, y además pues, realiza una labor de investigación también importante por medio de proyectos de investigación, dirección de tesis doctorales y también como miembro de los jurados de los premios más importantes en materia de accesibilidad, tanto en España como en el ámbito internacional. Además, bueno, pues también es patrono de varias fundaciones, por lo tanto tiene, digamos que una amplitud de perspectivas que seguro nos va a dotar de mucha riqueza en su intervención. Muchísimas gracias, Jesús, cuando quieras. Genial. No sé si mi pantalla se está viendo. Sí, perfecto. Sí, perfectamente. PowerPoint se ve, ¿no? Bueno, ahora lo hemos perdido, creo. Lo hemos perdido, o sea que he hecho algo que no debería de haber hecho, ¿no? Se estaba viendo y justo en este momento se ha parado. Vale, pues bueno, intento volver a compartir. A ver si... Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Sí. Vale, genial. Bueno, pues después de la presentación que me has hecho, os voy a contar un estudio que hemos presentado precisamente la semana pasada. Lo hemos presentado en colaboración del presidente de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y el director general de Políticas de Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad. Precisamente este es un estudio que hemos realizado en el marco del convenio de colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad, después de un largo periodo de trabajo, de un largo trayecto. Empezamos en el año 2006, editando el primer documento, el libro blanco sobre accesibilidad y currículum formativo, cómo introducir el diseño para todos en los currículum formativos. A partir de ahí, en colaboración con estas dos instituciones, como decía, tanto con la CRUE como con el Real Patronato sobre Discapacidad, hemos editado material de trabajo, material de apoyo a los docentes para que puedan incluir en su docencia el diseño para todos, ¿no? Lo hemos hecho en un total de 20 carreras. Empezamos en el año 2006, como os decía, y los primeros documentos los publicamos en el 2010. Y fueron sobre todo carreras técnicas: arquitectura, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería informática, ingeniería industrial, diseño. Básicamente fueron estas carreras. Y a partir de ahí empezamos con estos 20 documentos
ampliando a otro tipo de carreras, tipo psicología, educación, turismo, medicina, enfermería, en farmacia. Eran carreras que entendíamos que eran también muy importantes introducir el diseño para todos y entendemos que se debe de hacer de forma transversal en todos los currículum. Bueno, pues este estudio, el objetivo básico era analizar en qué situación se encuentran nuestras universidades. Tenemos que tener en cuenta que desde el año 2007 se obliga a introducir en los programas de estudio la formación en diseño para todos. Dado que uno de los problemas que nos encontrábamos en su momento y seguimos encontrándonos es que los profesionales que están en el ejercicio de su profesión no tienen suficiente formación en materia de accesibilidad y por eso no incorporan en su día a día, en sus diseños, en su práctica profesional, estas cuestiones, ¿no? Pues eso, necesitamos ver cómo estaban nuestras universidades en esa materia, ¿no? Lo hicimos analizando fuentes secundarias, es decir, analizando 165 planes de estudios, revisamos el contexto normativo, qué grado de obligación tienen nuestras universidades para incluir este tipo de cuestiones y hicimos una cuantificación de criterios y una elaboración de rankings. Esto está todo en un documento que tenemos en nuestra plataforma Accesibilitas, una plataforma que llevamos 2 años trabajando en ella, pero que ya por fin el mes pasado ya la hicimos pública y ya está a disposición de cualquiera que quiera tener información sobre accesibilidad. Es un repositorio porque no había ningún punto de encuentro en el que tanto formación, publicaciones, buenas prácticas, resolución de problemas o de cuestiones a través de un foro. Tenemos a disposición también la normativa en materia de accesibilidad publicada por AENOR, está de forma gratuita, la tenemos en nuestro repositorio. Bueno, continúo, este ha sido un breve inciso para hablaros de accesibilitas.es. Hicimos entrevistas con interlocutores clave a través de entrevistas semiestructuradas con 16 personas, 12 profesores expertos, 4 representantes de ANECA, 3 de agencias como ANECA, la de Castilla y León y la catalana, y por supuesto la conferencia de rectores. Hicimos encuestas en las universidades analizando cómo lo ven los profesores de 45 títulos y luego las unidades de apoyo a personas con discapacidad, que también entendíamos que era importante saber su percepción. Lo hicimos en 52 unidades de apoyo. Hicimos una clasificación de carreras como prioritarias para analizar el 70% de los planes y unas titulaciones secundarias, que veremos en la siguiente diapositiva, en el que analizamos el 20% de los planes. Para aquel que no pueda ver la pantalla, las titulaciones prioritarias han sido más de carácter técnico, como son informática, telecomunicaciones, ingeniería civil, aquí en España conocida como caminos, canales y puertos, arquitectura, ingeniería industrial, diseño e introducimos psicología. Dentro de las titulaciones que denominamos secundarias, pero no por ello menos importantes, sino porque el grado de análisis fue menor, fue del 20% de los planes. Lo hicimos en Administración y Dirección de Empresas, en Derecho, en Medicina, en Pedagogía, en Trabajo Social, en Sociología, en Periodismo, en Farmacia, Enfermería, Ciencias Políticas, Terapia Ocupacional, Educación y Turismo. De lo que hemos analizado, ¿qué nos hemos encontrado como positivo? Que está incluido la accesibilidad y el diseño para todas en las regulaciones de las titulaciones y sobre todo en las normativas autonómicas, que eso ya es un avance importante en la normativa. Luego se aplica como se aplica, ¿no? Ha habido... Disculpa, Jesús, me parece que la presentación no está pasando, estamos fijos en la primera diapositiva. ¿Qué me dices? Pues me podrías haber avisado porque ya voy por las 6. Perdón. Y yo lo estoy viendo en mi pantalla, o sea que no sé cuál es el problema. Ya, no sé si es que estarás mostrando a lo mejor un... O igual si la dejas de compartir y la vuelves a intentar compartir. Bueno, podemos hacer, yo lo sigo contando. Sí, claro. Y hay un permitir que me pide
Cancelar control únicamente, contacta a los que confía. Carmen María Fajardo ha pedido algo, pero bueno. Bueno, yo lo voy a seguir contando porque lo estoy haciendo como si una persona, como si tuviéramos también algún asistente ciego, y yo os voy a dejar la presentación para que la distribuyáis a todos los asistentes, si te parece. Vale. Perfecto, perfecto. Bueno, Muchas pues gracias. tengo también avances significativos en algunas disciplinas, como decía, como en informática o arquitectura. Ha habido un número importante de títulos de que universidades que dan estas carreras que hemos analizado que realmente han incorporado el diseño para todas las personas, y hay muy buenas prácticas, pero sobre todo a iniciativa individual del profesorado. Ahora veremos que los problemas y aspectos negativos nos encontramos falta de concreción de las medidas para asegurar la inclusión efectiva, falta de visibilidad de lo que hacen los profesores, se quejan precisamente de eso, de falta de información y de visibilidad. Hay algunos contenidos tratados de manera muy superficial y en algunas áreas hay enfoques erróneos, como por ejemplo un enfoque asistencial o como un enfoque exclusivamente de barreras arquitectónicas, como es el caso de arquitectura, que pasa en arquitectura, ¿no? Ahora ya se ha bloqueado además la mía. Porcentaje de planes con estudios que tienen contenido de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Mirad, en estudios de grado en arquitectura nos hemos encontrado con el que el 86% de las carreras analizadas, de las universidades que tienen arquitectura, tienen incluido el diseño para todas las personas, que nos parece un número muy importante, ¿no? En ingeniería informática es el 86% de las universidades que lo imparten está, en diseño en el 70%, y esto va bajando en ingeniería de caminos el 35%, en psicología el 34%, en teleco el 19% y en ingeniería industrial al 5%. En estudios de máster cambia. Sube informática, es la primera en el ranking con el 61%. El siguiente arquitectura con el 46%. O sea, vemos que de grado a máster baja de forma notable la presencia de la accesibilidad universal. Y en ingeniería de caminos al 18%, en teleco el 13%, en ingeniería industrial en máster no hemos encontrado ninguna de las universidades estudiadas que hubiera inclusión del diseño para todos. En concreto, en arquitectura, haciendo un análisis cuantitativo, nos hemos encontrado que el 18% de las universidades analizadas tienen 5 o más asignaturas que imparten conocimientos de diseño para todos, y el 18% tienen más de 4, o sea, el 36% tienen 4 y 5, ¿no? Con lo cual es un número interesante. Problemas. Que en la normativa reguladora del título aparece la competencia aptitud para suprimir barreras arquitectónicas. Siendo esto lo bueno, también es lo perverso, que veremos en la parte negativa, que aunque esta competencia fomenta contenido sobre diseño para todos, lo hace de una forma muy sesgada, centrado en barreras arquitectónicas, no lo hace de una forma holística, no lo hace de un enfoque de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, sino que se centra exclusivamente en barreras y se centra básicamente en legislación y barreras de tipo físico. Tiene en cuenta las necesidades del usuario de silla de ruedas, básicamente, ¿no? Las universidades que mejor salen en arquitectura son la Universidad de Castilla-La Mancha, la Francisco de Vitoria y la Internacional de Cataluña. En informática tenemos asignaturas, solo el 2% tiene más de 5 asignaturas, el 3% tiene 4 asignaturas y el 18% tiene 3 asignaturas, ¿no? Lo positivo en ingeniería informática es que la mayoría de los contenidos transversales se encuentran dentro de asignaturas como interacción persona-ordenador, hombre-máquina. En asignaturas de diseño centrado en el usuario. Lo negativo es que la alta especialización se centra en tecnologías de la información, pero casi no existe en ingeniería de computadores. La universidad que mejor lo trata es la Universidad de Oviedo, la Universidad de Jaén y la Universidad Carlos III. También está la Universidad de Murcia y la Universidad de La Rioja. Las principales barreras que nos hemos encontrado es la falta de cultura de accesibilidad en la universidad,
Es decir, hay mucha iniciativa individual por parte de profesores, bien porque están sensibilizados, porque tienen un hijo o una hija con discapacidad, porque el tema les preocupa. Hay una carencia importante y de ahí el esfuerzo que llevamos haciendo desde la Fundación desde hace tiempo para que haya materiales docentes, barreras para visibilizar e incentivar las iniciativas del profesorado. Profesores que ponen en marcha estas cuestiones echan de menos que se visibilice más. Hay carencia en el proceso de difusión del proyecto a través de la visibilización. Hay confusión entre atención a la discapacidad e inclusión del diseño para todos. Esto no es adaptación curricular para alumnos con discapacidad. En el caso de educación sí, pero en otras carreras no. Y hay presiones para integrar contenidos de diferentes ámbitos. O sea, al final los créditos que son y hay que dar mucha materia. Entonces hay cierta resistencia por parte de algunos profesores para poderlo incluir porque dicen que no tienen suficiente carga lectiva o capacidad para cargar esta formación. Como recomendaciones y líneas estratégicas, deciros que hay que reforzar el diseño para todas las personas en la legislación y la normativa, que sería necesario incrementar la coordinación y el trabajo con las agencias, que cuando hagan el análisis de los títulos lo verifiquen y lo analicen con más detalle. Apoyo institucional en la universidad, que la accesibilidad fluya de abajo a arriba y de arriba a abajo, y eso sí se echa de menos, que la alta dirección de la universidad se involucre más en temas de la accesibilidad. El fomento, difusión y reconocimiento de investigaciones, que se está investigando pero no se está difundiendo demasiado suficientemente. Hay que formar al profesorado y hay que hacer apoyo a la práctica docente, creando recursos, repositorios, material. Generar comunidades y grupos de apoyo, eso también es muy importante. Implicación de las unidades de apoyo y servicio de atención a la discapacidad. Nos pueden dar mucha información los SACTU, los servicios de apoyo a las personas con discapacidad en la universidad. Y implicación de colegios profesionales y entidades de discapacidad y otro profesorado. Bueno, básicamente este es el resumen del estudio que hemos hecho. Como os decía, el estudio completo lo tenéis en Accesibilitas. Os lo mandaremos también para que lo tengáis y lo podáis distribuir a todos los asistentes a este curso de verano. Y bueno, decir que desde nuestra fundación tenemos que seguir trabajando. Hemos visto que hemos avanzado desde el año 2006 ahora, pero hemos visto que hay necesidad de seguir impulsando la accesibilidad universal en las carreras universitarias y por eso el firme apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad. Con la NECA, María Ángeles, hemos tenido ya buenos contactos para seguir trabajando en esta línea. Hemos ofrecido también la posibilidad de formar a los evaluadores para que sepan lo que tienen que evaluar de una forma más global, porque también es una carencia importante. Los evaluadores, la profundidad con la que se debería de incluir en los currículum formativos, al no ser una disciplina conocida por ellos, no lo evalúan con la suficiente profundidad, o así lo entendemos desde Fundación, y por eso tender nuestra mano para ayudaros a dar formación de formadores y formación de evaluadores, que creemos que eso es importante, ¿no? Yo no voy a extender más, daros las gracias a la universidad por haberme invitado a este curso y por tener la oportunidad de poder difundir este estudio. Muchísimas gracias, Pablo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Jesús. Muy interesantes las conclusiones. Muchas gracias también por lo sintético con lo que nos has podido transmitir los resultados de ese estudio. Yo creo que después de las 3 intervenciones podríamos abrir quizá un turno de preguntas para que los participantes que tengan dudas, que tengan algún punto de vista que quieran trasladar, pues nos las hagan llegar o directamente si quieren levantar la mano y les damos paso o por medio del chat como hemos mencionado antes también, el chat de la propia reunión. Entonces vamos a dar paso a María Ángeles Serrano,
que es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Salamanca, y bueno, pues que tiene una amplia trayectoria tanto desde el punto de vista de la investigación, muy reconocida además, porque, en fin, por su trayectoria exterior, por los cargos también sí, representativos, por ejemplo, en la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, de la que es vicepresidenta electa, vocal del Comité Asesor de Infraestructuras Singulares, que depende del Ministerio me imagino que ahora será del Ministerio de Universidades, no, sigue siendo del Ministerio de Ciencia e Innovación, sí, sí. De acuerdo, muy bien. Y además, pues, bueno, pues una investigadora muy destacada, sobre todo en el ámbito de la vectorización de fármacos y la patología experimental, en el grupo de ese nombre en la propia Universidad de Salamanca. Como decía, tiene un amplísimo currículum investigador, con muchos artículos, más de 80 publicados en revistas indexadas, en JCR, que es el índice, digamos, uno de los índices de más prestigio de la investigación, y como ponente en congresos internacionales, nacionales, además del Premio María de Maeztu de la propia Universidad de Salamanca a la excelencia científica. Y por otro lado, pues también tiene otra vertiente, una experiencia muy dilatada en gestión de cuestiones relativas a la universidad y a la academia. Ha sido vicerrectora de investigación durante varios años en la Universidad de Salamanca, secretaria de la sectorial de investigación en la conferencia de rectores que antes mencionábamos, y vicerrectora de internacionalización en la Universidad también de Salamanca. Actualmente dirige, como decía antes, la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de la ANECA, de la Agencia de Evaluación de la Calidad y la Acreditación. Bueno, pues muchísimas gracias por venir también hoy a este curso, y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Pablo. Bueno, quiero comenzar con mis primeras palabras de agradecimiento a la Universidad de Castilla-La Mancha por esta invitación a participar en este curso de verano, y lo particularizo en las profesoras Juana Morcillo y Carmen Fajardo, sus colaboradores y el personal técnico, que nos han prestado todo el apoyo con muchísima amabilidad para que podamos participar. Agradezco también a Isabel Martínez Lozano de la Fundación 11 por la propuesta que me hizo a participar entre ella y Juana, y manifiesto el orgullo que supone para mí representar a la ANECA en estas jornadas, acompañada de tan ilustres ponentes pertenecientes a diferentes instituciones, a las que felicito por toda la labor que están haciendo en este campo. Te saludo también especialmente a ti, Pablo, por tu labor de moderador, a Jesús Hernández Galán, a quien he tenido la fortuna de oír, y voy a tomar prestadas, aunque no te he pedido permiso, Jesús, algunas de tus ideas del seminario que diste el otro día, al que tuve la suerte de asistir, y me da mucho gusto saludar a mi compañero de la Universidad de Salamanca, Emiliano Díez Villoria. Bueno, el tema que me toca desarrollar es la inclusión como elemento de excelencia y su evaluación en la universidad, y me gustaría centrarlo. Voy a intentar proyectar, y si no, Juana proyectará. Sí que puedo aquí. ¿Lo estáis viendo? Sí, vamos a intentar a ver si pasan las diapositivas. Vale, pues este es el título de la ponencia. Yo, como ha dicho Pablo, ahora ocupo el puesto de directora de la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones, y lo que quiero tomar es prestada esta diapositiva del seminario Inclusión de la Accesibilidad Universal en los Currículos Formativos, que presentó hace unos días Jesús, y que incide en barreras detectadas para la inclusión de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en planes de estudios y formación del profesorado. Y uno de los puntos fundamentales que afectan a ANECA son las dificultades en los procesos de verificación y acreditación de título. Y tomando también palabras de Jesús, se hacían unas recomendaciones y líneas estratégicas, y en la línea 2 se habla de la coordinación y trabajo con las agencias de calidad y con, obviamente, ANECA, para definir pautas para la inclusión en las memorias y desarrollo de procedimientos de verificación, y un mayor reconocimiento de la actividad del profesorado en el ámbito de la inclusión.
Bien, pues yo creo que es importante que para entender este contexto de colaboración que se ve que es necesaria, voy a hacer una breve descripción de qué es la ANECA y cuáles son los programas y la actividad que desarrolla, porque yo creo que es muy importante conocer las diferentes instituciones que estamos participando en todos estos proyectos para ver dónde podemos incidir más para que entre todos lleguemos a lograr mejores resultados y los proyectos tengan más potencia. En este sentido, deciros que la ANECA se creó en 2002 como una fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. En el año 2016 se convirtió en un organismo autónomo y siempre prevalece promover y garantizar la calidad de las universidades españolas en el ámbito tanto nacional como internacional. Bien, si nos planteamos si la actividad de la ANECA está en coordinación y está controlada por otras agencias, coordinada por agencias internacionales con los estándares de la calidad que imponen, pues deciros que la ANECA desde 2003 contribuyó a fundar la European Association for Quality Assurance in Higher Education, la ENQA, y el European Consortium for Accreditation in Higher Education, ECA. Adicionalmente es miembro de RIACES, que es la Red Iberoamericana para la acreditación de la calidad de la educación superior, y de la Red de Agencias Internacionales de Calidad, la INQUAE. En 2004 ya la ANECA fue miembro de pleno derecho de ENQA y ingresó en EQUAR, que es un registro europeo de las agencias de calidad. Como dije antes, ya en 2016 se transformó en un organismo autónomo. Las actividades de evaluación que desarrolla la ANECA podemos dividirlas en tres grandes líneas que tenéis en esta diapositiva: evaluación de enseñanzas, evaluación del profesorado y evaluación institucional. En lo concerniente a evaluación de enseñanzas, probablemente muchos no lo sepáis, pero habrá mucha gente que no lo sepa. Desarrollamos la actividad a través de 4 programas. Como veis en enseñanzas tenemos Verifica, que es una acreditación ex ante de los títulos. Una universidad propone un título y tiene que ser verificado. Luego hay un programa monitor que hace un seguimiento de la implantación de las buenas prácticas y criterios de calidad que se han propuesto en el título, y pasados una media de 5 años para estudios de grado, máster y doctorado, los títulos tienen que someterse a una acreditación para comprobar que se están aplicando todos los principios recogidos en la memoria de verificación. Adicionalmente, tenemos un programa de sellos que evalúa títulos para concederles sellos internacionales de calidad, y aquí uno a lo que dijo Isabel antes, dentro de este programa tenemos la fortuna de colaborar con la Fundación 11 en el diseño de un sello de calidad en inclusión, y estamos trabajando muy ilusionados en ello con de la mano de la ONCE, que es quien nos guía. Yo creo que en un plazo breve lo tendremos. Además, la ANECA evalúa, como también probablemente sepáis, el profesorado a través de 3 programas: el PEP, que es la evaluación del profesorado contratado; el programa Academia, que evalúa el profesorado funcionario para acreditarse, se ha hablado de ello antes, acreditarse a profesor titular, a catedrático; y la CENAI, que es la que evalúa la actividad investigadora, y aquí habría que añadir y de transferencia, y es la que contabiliza y comprueba los méritos del profesorado para obtener los sesenios de transferencia o de investigación. Bien, se ha hablado a lo largo de la primera mesa de la necesidad de incorporar de manera general en la educación universitaria la perspectiva de la diversidad y la inclusión en las personas con discapacidad. Y esto es algo que tenemos que tener presente en ANECA. Todos los títulos universitarios de las diferentes ramas de conocimiento, particularmente los aspectos más pertinentes, tendrían que contener contenidos específicos relativos a diversidad e inclusión de personas con discapacidad. A esto ya se ha referido Jesús, yo voy a pasar muy rápido. Ellos han hecho, en colaboración con CRUE y el Real Patronato para la Discapacidad, todas estas guías que tienen que servirnos también a ANECA como
documento de referencia para poder hacer las evaluaciones de los títulos en los diferentes programas. ¿Qué es lo que hacemos realmente hasta ahora y aspectos donde podemos mejorar? Y aquí pues está abierto luego en el debate lo que nos puede sugerir. Cuando se evalúa un título en los programas de verificación y acreditación y también el seguimiento, se miran requisitos de acceso y criterios de admisión y se evalúan las posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de la discapacidad. Esto en el momento actual se hace, pero todavía yo creo que hay que ir mucho más allá. También se evalúa en los títulos que se verifican y acreditan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, que se engloba dentro del criterio recursos materiales. Y otra tercera línea, dentro de lo que son resultados de aprendizaje, si las competencias se definen teniendo en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de la cultura de paz y valores democráticos. Esto, como os digo, es algo que se controla por los evaluadores, pero como digo, yo creo que se está mejorando en el rigor, en el control de estos criterios, pero que sin duda podemos ir a más. Estas tres líneas que os he dicho que se tienen en cuenta cuando se evalúan programas de enseñanza, también se tienen en cuenta cuando se evalúan instituciones. Tenemos una serie de programas en ANECA que evalúan instituciones, sistemas de calidad, calidad de la docencia y acreditación institucional, y se tienen en cuenta estos tres criterios que he dicho antes. ANECA obviamente está comprometida con este proyecto de potenciar la inclusión de personas con discapacidad y ha elaborado un informe en 2020, sobre la satisfacción de diferentes grupos de interés con respecto a la actividad de la ANECA, la mejora de programas de evaluación y otras actuaciones institucionales para potenciar la inclusión de personas con discapacidad. Y esto quiere decir que se ha elaborado este informe de satisfacción sobre todas las actividades que desarrolla ANECA, de evaluación de enseñanzas, evaluación de la actividad investigadora, actividad docente, actividad de gestión, siempre con el criterio de mantener los estándares de calidad a los que nos debemos. Y este informe se ha hecho con la participación de diferentes agentes de interés que han sido pues la CREUP, la Conferencia de Consejos Sociales, el CERMI, la Fundación 11, por supuesto, universidades, otros agentes, asociaciones, y todos estos agentes que han participado en este informe han coincidido en considerar a la ANECA como un instrumento de gran relevancia para contribuir a través de su actividad a garantizar los principios de no discriminación, accesibilidad universal y diseño para todos en el sistema universitario español desde la perspectiva de la diversidad y la de inclusión de personas con discapacidad. Y apuestan por una decidida implicación de la ANECA a la hora de velar por el efectivo cumplimiento en el ámbito universitario de la legislación en esta materia. En el informe se señala además la conveniencia de reforzar el trabajo en la garantía del cumplimiento de dos ejes, que son la incorporación general de la perspectiva de diversidad en los títulos universitarios, que incluyan, como hemos dicho antes, contenidos específicos relativos a diversidad e inclusión, y inclusión efectiva y adecuada de estudiantes con discapacidad en estudios. Esto es algo que efectivamente hay que seguir insistiendo y reforzando la necesidad de garantizar el cumplimiento de estos dos ejes. El informe señala además la necesidad de que ANECA, en su propia práctica de evaluación, preste creciente atención a la selección y diseño de los criterios de evaluación, ya se ha hablado sobre ellos, y Jesús acaba de decir ahora algo en lo que sin duda tenemos un ámbito grande de colaboración, emplear personal evaluador adecuadamente formado en relación a la provisión de información adaptada y accesible para todas las personas. Hay mucho ámbito de mejora y mucho ámbito de colaboración. En cuanto a lo que concierne, también se ha mencionado en la mesa anterior y lo ha mencionado Jesús, la actividad evaluadora de ANECA en cuanto a los méritos del profesorado.
los procesos de evaluación curricular conducentes a concesión de becas de excelencia y acreditaciones para PDI universitario tienen que trabajar en 3 ejes. Esto es lo que aconseja este informe: registro y empleo de información de personas con discapacidad, aplicación de medidas de acción positiva y ajustes razonables, y el reconocimiento, esto lo incidió mucho Isabel antes, de méritos significativos ligados a la implicación del PDI en proyectos y otras actividades institucionales que apuesten por la perspectiva de inclusión. Más allá de esto, también se señala en el informe que hay que seguir trabajando en otras iniciativas, incorporar la perspectiva de inclusión de personas con discapacidad en la elaboración de proyectos, informes y publicaciones. Esto es algo también donde tenemos un ámbito importante de mejora. Además, deciros que otra de las actividades que en que ANECA está implicado y que pone en evidencia el compromiso que tiene ANECA con todas estas acciones de inclusión de personas con discapacidad es que coordina un proyecto desde 2017 para la creación de un marco para la autoevaluación de las universidades españolas en la mejora de sus actuaciones en materia de inclusión de personas con discapacidad. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Identificar justamente un conjunto de facetas clave a atender por parte de las universidades en materia de inclusión de personas con discapacidad. Los agentes que han participado y que participan en este proyecto, que no está terminado, pues son exactamente los mismos agentes que han participado en el informe. Se han hecho un conjunto de entrevistas con unos criterios obviamente de calidad, y se ha generado un grupo de trabajo de varias universidades. Hay al menos por más de 30 universidades implicadas, y este grupo de trabajo, que incluye a varias universidades, está dividido a su vez en 8 subgrupos que tienen diferentes competencias, que las tenéis aquí. No quiero detenerme mucho, pues es la inclusión, justificación, objetivos y marco normativo, las perspectivas nacionales e internacionales, definición y logro del perfil de egreso, actuaciones a diferentes niveles, y el objetivo final es proponer una guía de autoevaluación. Este proyecto se desarrolla en 4 fases. Para generar esta guía de autoevaluación hay que identificar actuaciones críticas en la universidad para la mejora de inclusión de personas con discapacidad. Se hace una guía, se ha hecho una guía preliminar de autoevaluación, un piloto, y el proceso final, el producto final es esta guía de autoevaluación. ¿Qué se quiere contemplar en esta guía de autoevaluación? Un nuevo marco que proporciona a las universidades varios elementos. Por una parte, elementos de reflexión para la mejora de sus actuaciones en el sentido apuntado, una herramienta útil para la autorrevisión de sus propios procesos de integración, y la capacidad de ser sensibles a las demandas de agentes externos, con el propósito de contribuir a la mejora de la inclusión de las personas con discapacidad en la educación universitaria. Es obvio que todos los agentes implicados y ANECA tiene un montón de retos y un montón de oportunidades, y yo creo que en coordinación, si seguimos trabajando juntos y a través de estos foros como este curso de verano tan magníficamente organizado y con tantos ponentes con diferentes ángulos, tenemos que seguir trabajando y no bajar la guardia para garantizar los principios de no discriminación, accesibilidad universal y diseños para todos en el sistema universitario, con criterios de excelencia en la evaluación, que es lo que le compete a ANECA y a otras agencias de calidad. Y por mi parte no me quiero extender más, simplemente dar las gracias por la atención y reiterar las gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues muchísimas gracias también por ese afán pedagógico que yo creo que ha logrado transmitirnos con mucha claridad, ¿no?, cuáles son las líneas de trabajo de la agencia en el ámbito de la discapacidad. Bueno, pues voy a dar entonces paso a la tercera de las ponencias del profesor Emiliano Díez Villoria,
profesor titular de Psicología, también de la Universidad de Salamanca. Hoy está muy bien representada la Universidad de Salamanca aquí. Y bueno, pues además subdirector del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad y director de un título propio en la Universidad de Salamanca, precisamente sobre este tipo de cuestiones, que se titula Unidiversitas, experto en competencias sociolaborales. Entiendo que es algo similar o parecido al programa que tenemos en la Universidad de Castilla-La Mancha llamado Incluye Inserta, UCLM, es decir, un programa para la inclusión de personas con discapacidad intelectual en la universidad, para que tengan esa experiencia en un programa específico. Por tanto, con mucha perspectiva también para hablar hoy en este foro. No es, por supuesto, su única dedicación. También Emiliano Díez pues, ha impartido docencia en muchas titulaciones distintas, relacionadas a menudo con el mundo de la discapacidad. Y, por supuesto, como buen universitario, pues también tiene una trayectoria en investigación importante en el ámbito tanto de la investigación básica o fundamental, como en la investigación más aplicada, en temas relacionados con lenguaje, memoria, y luego de forma más aplicada con la adaptación de las herramientas de evaluación, con la aplicación del diseño universal, con la formación en competencias transversales a personas con discapacidad, a estudiantes. Bueno, pues quizá por último destacaría su participación en la creación de herramientas de ayuda a los procesos, digamos, de adaptación a lectura fácil, de materiales y de textos a lectura fácil, o el plan ADU sobre asesoramiento sobre discapacidad y universidad. Hay todavía más méritos, podría continuar, pero bueno, por no extenderme excesivamente, le cedo ya la palabra, agradeciéndole, por supuesto, también su disponibilidad para estar aquí hoy, cuando quiera. Gracias, Pablo. Voy a proyectar. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Vale, perfecto. Sí, la vemos. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la UCLM, especialmente a Juana y a Carmen por haberme invitado en estar en este curso. Siempre es un placer el difundir nuestras ideas sobre cómo mejorar en esto de la inclusión, y siempre es un placer también compartir mesa con ilustres, en este caso tanto Jesús como María Ángeles. Quiero especialmente felicitar a María Ángeles, porque hoy mismo ha sido nombrada Sí, es verdad. Me ha salido justo un Twitter hace un momentito que hoy mismo ha sido nombrada como directora de evaluación de enseñanzas e instituciones de la ANECA. Algo que celebro y que la verdad es que no sabía, y de verdad que celebro, ¿no? Gracias. Mi más sincera enhorabuena. Aquí nos tienes, ya sabes, para colaborar en lo que quieras. De hecho, ya estamos colaborando en ese proyecto que acabas de comentar de ANECA. Sí. Por empezar, predicando con el ejemplo, aquí tenéis un código QR y una dirección corta para aquellos que queréis acceder a la presentación, por ejemplo, desde el teléfono móvil o desde una tableta, mientras yo voy hablando y pasando la presentación, porque podría haber, por ejemplo, alguna persona ciega que quisiera tener la tableta y pasar el dedo por encima e ir escuchando algunas de las cosas que aparecen en las diapositivas, ¿verdad? Porque yo no me voy a parar mucho en este caso, tal vez a veces a glosar todo lo que hay en ellas. Yo vengo del INICO, como decíais antes, es un instituto universitario que llevamos ya más de 20 años trabajando por la inclusión. Llevamos tanto tiempo que se llama de integración, ¿verdad? Cuando el término inclusión no existía todavía. Es algo que tenemos que cambiar probablemente en breve, seguramente. De hecho, haciendo un poco de memoria, yo decía, ¿cuándo empezamos a hablar de esto de universidad y discapacidad? Pues en el año 95 en el INICO organizamos las primeras jornadas de integración de personas con discapacidad en la universidad. El asunto es, ¿seguimos hablando de lo mismo? Pues mucho me temo que sí. Y esto es algo que por un lado, vamos a decir, es negativo, porque han pasado 25 años y podríamos decir que la situación ha mejorado. Por supuesto que ha mejorado, lo manifestaban antes tanto Isabel como Sonia, mostrando datos claros de la mejora que se ha producido en este área, pero todavía falta mucho que hacer, falta muchísimo que hacer, y creo que hay enormes peligros. Nosotros somos investigadores en este área, nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo y además pues trabajamos con muchas personas con discapacidad que están en el medio universitario, entonces vemos muy de cerca los problemas, las posibles soluciones y también los peligros. Y bueno,
bueno, espero que en mi charla surjan alguna de estas cosas. No sé si os fijáis, el código QR lo he ido repitiendo en una diapositiva, en la siguiente. Yo vengo a hablar aquí de diseño universal. El diseño universal es igual a anticipación. Debemos pensar que las personas que están al otro lado no tienen capacidades como las nuestras. Yo pienso que si solo pongo un código QR en la primera diapositiva, alguna persona probablemente, seguro, no le va a dar tiempo a sacar el móvil y sacar la foto de ese código QR o poder acceder a él. Pero si yo lo voy repitiendo en una y otra diapositiva, pues permito a esas personas que son un poco más lentas, tal vez usando la tecnología o las apps para acceder a los códigos QR, el que lo hagan. Cuando hablamos de diseño universal hablamos de esto, de anticipación. Esta va a ser una palabra clave. Voy a empezar mi intervención dando unas breves pinceladas de lo que entendemos por inclusión en el Instituto Universitario de Interacción en la Comunidad y un poco el conjunto de investigadores que trabajamos juntos. Ser inclusivo en la universidad, lo primero significa ser inclusivo para todos. Todos significa todos. Y esto es algo que tienen que entender todas las instituciones. Y voy a decir especialmente el Ministerio, la ANECA y todos aquellos que ahora vais a empezar a trabajar para la inclusión de una manera más decidida. Siempre se suele pensar en los perfiles típicos de estudiantes con discapacidad y esto es tradicional, que las universidades, esto que veis aquí abajo es algo que dice un estudiante con discapacidad. Parece como si la gente dijera, ya puedes entrar en el edificio, así que ¿por qué ibas a necesitar algo más? La accesibilidad, la atención a la diversidad, la inclusión, en esencia, implica pensar en todos. Cuando hablamos de discapacidad, implica no solo pensar en los perfiles más típicos o que de manera más frecuente acuden a la universidad, sino que hay otras discapacidades ocultas, como las que veis en esta diapositiva, que también están presentes en nuestras universidades, que hoy se ha citado, gracias a Dios, en algunas de las intervenciones y que también merecen tener medidas de atención para ellos. Significa ser inclusivo para todos, incluso pensando en términos de la diversidad con la que nos enfrentamos en las aulas universitarias. Aquí tenéis lo que tenemos en cualquier aula, ¿no? Habría personas que se sitúan en diferentes grados en los continuos de todas estas dimensiones. Y esto es lo que tenemos en las aulas universitarias y esto es lo que los profesores universitarios debemos ser capaces de tratar con ello. Esto es muy peligroso. Estos son noticias de abril de este año, cuando estábamos confinados. Yo me he dedicado a recopilar algo que ya sabía que iba a ocurrir y que ha citado antes Isabel Lozano y que creo que bueno, es uno de los grandes peligros a los que nos vamos a enfrentar a corto plazo. Todo esto son noticias de personas con discapacidad que durante la crisis se han sentido abandonadas por sus universidades. De hecho, a mí la que más me llama la atención es esta, de los estudiantes con discapacidad que ya se enfrentaban a barreras, pues ahora ha llegado el coronavirus y les obligan a un cambio abrupto a las clases online sin ningún tipo de preparación ni de planificación por parte de las personas. Todos somos responsables, hablo de profesores, hablo de gestores de las universidades, todos somos responsables. La corresponsabilidad, que ya se ha hablado aquí hoy de ella, creo que es un concepto importante en la inclusión. Esto no es del servicio de atención solo, esto es de toda la comunidad universitaria, bueno, es de toda la sociedad. Entonces tengamos mucho cuidado porque hay muchos asuntos que pueden complicarse aún más a corto plazo. De hecho, hay muchos factores personales de abandono en todo tipo de discapacidades, también en las discapacidades ocultas, que son las grandes olvidadas. Hay estudios que así lo manifiestan y creo que hoy aquí también se ha hablado de un tema importante, ¿no? Y es que, claro, sí tenemos algún dato de algún estudio de la ONCE sobre el abandono de estudios por parte de estudiantes con discapacidad, pero ese es el quid de la cuestión. ¿Sabemos realmente cuántas personas inician estudios universitarios y acaban marchándose porque el sistema simple y llanamente no es capaz de tratar con las dificultades que implica su situación concreta? Pues son muchas, os lo puedo asegurar. Hay muchísimos estudios de corte cuantitativo en el nivel internacional y también de corte cualitativo, como este que os enseño aquí, que es muy interesante porque de alguna manera profundizaba en el tipo de cuestiones que hacen que las personas abandonen la universidad, ¿no? Y bueno, como veis ahí, desde obviamente las propias características de discapacidad hasta pues, sentirse adecuado, ¿no? para hacer un estudio universitario o la necesidad de tener que comunicar a la plantilla o a la facultad que tú tienes una discapacidad. Esto es un tema muy complicado y que lleva a muchas personas incluso a no manifestar al sistema que tiene discapacidad. Por eso también es muy difícil tener una estadística de a qué nos estamos enfrentando.
Significa ser inclusivo en todo también. Esto yo creo que también se ha dicho esta mañana, pero quiero incidir en esto. Esto que veis aquí es un trabajo que hicimos hace ya casi 5 años, haciendo un barrido de toda la literatura internacional sobre estándares para atención en educación superior a estudiantes con discapacidad, y lo llegamos a organizar en un documento que llamamos EREI, Estándares Mínimos sobre Estrategias, Recursos, Equipamientos e Infraestructuras. Y aquí simplemente quiero destacaros que, como veis aquí, ser inclusivo significa ser inclusivo desde las estrategias organizacionales, que implica las políticas generales de una institución, hasta el sistema de emergencias de salud y de seguridad de tu institución. Pasa por todo. Esto es las políticas de inclusión son políticas transversales. Si no somos capaces de trasladar esa transversalidad a las instituciones, esto nunca va a funcionar. Y claro, la transversalidad implica responsabilidad por parte de todos, de absolutamente todos, en que esto se lleve a cabo. Significa también que todos debemos ser inclusivos, enseñar sobre diseño universal. Esto es de lo que ha hablado Jesús. He tenido la suerte de participar de manera muy directa en este proyecto, en algunas de las guías, en concreto en la de psicología y en la de terapia ocupacional. Y la verdad es que esta es una vía de futuro, pero no podemos apostarlo todo a esta única vía. Esta vía es importante. Todos los profesionales deben trabajar desde el diseño para todas las personas para que en el futuro, obviamente, pues desarrollen su profesión desde esta perspectiva. Y esto es importantísimo, pero hay más cosas que hacer. Yo aquí sí hago una propuesta ya directa. Esta diapositiva la he añadido esta mañana, escuchando un poco las cosas que estaban ocurriendo, y digo, bueno, pues hay cosas. A mí me llegó ayer el borrador de estatuto del PDI, que se está cocinando en estos momentos, y yo tengo una propuesta ya directa. En el artículo 47, deberes del personal docente e investigador universitario, se dice que el docente universitario, debe concebir e implementar métodos de enseñanza adecuadas para promover el aprendizaje de las y los estudiantes y su evaluación, y para la consecución de los objetivos educativos marcados. Yo añadiría esto que pongo en negrita aquí, desde una perspectiva inclusiva y considerando su carácter diverso. Son pequeños guiños, pequeñas cuestiones que van a ir ayudando a entender a todos los profesores universitarios que esto no es algo opcional, que es algo que debemos incluir en nuestra manera de atender a todos nuestros estudiantes. También significa alinearse con estándares. No reinventemos la rueda. El mundo está lleno de estándares para hacer todo de lo que estamos hablando aquí. Hay gente que ha pensado antes que nosotros en todo lo que ya hemos pensado. Entonces, miremos muy bien lo que se está haciendo en otros países. Yo pongo el foco especialmente en Australia, donde tienen un desarrollo impresionante en relación a todas estas temáticas, y donde trabajan muy bien, pero bueno, hay muchos otros países y muchos otros ejemplos. Así que no reinventemos la rueda. Hay estándares para afrontar prácticamente todo lo que nos viene por delante, o como decía antes Jesús, pues en nuestro caso también tenemos recomendaciones en el caso de AENOR que tienen que ver con muchas cuestiones técnicas en el ámbito de la accesibilidad, que esto ya está todo resuelto. Significa principalmente ser inclusivo, anticiparnos a situaciones incómodas para todos y mucho más para algunos. Estos son fotografías de un concurso de fotografía digital sobre discapacidad que tenemos en el INICO, y que ponen de manifiesto la situación real de muchos estudiantes con discapacidad en la universidad. Esto es de verdad, estas son fotos, no son montajes, son fotos reales, ¿no? Notas que todavía en algunos casos, o cuestiones que se publican en tablones de anuncios. Por ejemplo, cuando uno llega a ser un profesor titular de universidad, todavía la normativa dice que debe ponerse en un tablón de anuncios, con lo cual eso impide que la persona afectada, por ejemplo, si fuera ciego, pudiera llegar a enterarse antes que otras personas que ha accedido a una plaza de profesor titular, o bueno, todo el tema de la accesibilidad física, o por supuesto todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a la información. De esto voy a hablar después más, y me voy a meter un poco más con ello. Así que ahora no me paro demasiado. Ser inclusivo, en resumen, implica disponer de entornos educativos que tengan en cuenta la diversidad en su sentido más amplio, pero en especial a los grupos más vulnerables. ¿Y cuáles son las soluciones que tenemos para llegar a ser más inclusivos? Bueno, aquí la verdad es que hay muchas maneras de verlo. Yo siempre hablo de dos grandes maneras de verlo. Por un lado tenemos lo que llamamos como enfoques reactivos, es decir, cuando nos encontramos con una situación problemática hacemos algo. Es el enfoque de las adaptaciones curriculares, sean estas significativas o no significativas o razonables. Y también tenemos los enfoques proactivos. El diseño universal es un ejemplo de enfoque proactivo. El diseño universal se trata, al fin y al cabo, de
Por cierto, se me ha olvidado poner algo importante. Voy a iniciar el subtitulado automático de la presentación, algo que, por ejemplo, está incluido en PowerPoint y que ya empieza a funcionar bastante bien. Asegurar el acceso para todos enseñando con diseño universal. Es esta segunda estrategia que decía María Ángeles que la ANECA también se va a fijar en ella. En qué hacen las universidades para hacer una acción universitaria, vamos a decir, inclusiva. Aquí yo siempre hablo de este modelo, me gusta, los que ya me hayáis oído otras veces seguramente ya lo hayáis visto alguna vez, es antiguo, esto es del 2001, donde Swanke y colaboradores hablan de qué ha ocurrido en las universidades a lo largo del tiempo en términos de las soluciones para afrontar las necesidades de personas con discapacidad. Y aquí se ve cómo a lo largo del tiempo el enfoque de, bueno, al principio todo eran apoyos personales, por eso se llama el enfoque del modelo 3A, apoyos, adaptaciones, accesibilidad, son 3 maneras distintas de verlo. Al principio todo eran apoyos personales. Esto funciona, claro, si nosotros ponemos una persona detrás de cada persona con discapacidad ayudándole a todo, pues funciona. ¿Es sostenible? ¿Se puede mantener un sistema universitario con miles de estudiantes universitarios con discapacidad de este modo? Pues no, obviamente. También está el enfoque de las adaptaciones, que como veis, pues tiene mucha presencia en este modelo de las 3 As. Este modelo de las adaptaciones está bien también, porque de alguna manera permite tratar o buscar soluciones que afectan a grupos concretos de perfiles de discapacidad, pero también llega un momento en que nos damos cuenta de que es poco sostenible. Por ejemplo, ahora con todo el tema de la COVID y lo que ha ocurrido con la transición al medio online, los servicios de atención de las universidades han estado súper saturados para ayudar a los profesores a adaptar contenidos. Esto es algo imposible. Tú no puedes hacer que miles de profesores, en nuestro caso somos unos 2.000 profesores en la Universidad de Salamanca, dependan de un único servicio, ¿verdad?, que sea el que les ayude a hacer todas las adaptaciones de todo. Esto no es factible, nunca va a funcionar bien si se hace así. Y lo que demanda un poco, lo que plantea este modelo es que en la transición en el tiempo lo que tenemos que llegar es a un modelo realmente de accesibilidad o de diseño para todos, en la que va a haber todavía cierto componente de apoyos, va a haber también algo de adaptaciones, pero lo que va a tener más presencia es este enfoque de accesibilidad. Pongo un ejemplo rápido. Apoyos en este modelo A3. Imaginaos un estudiante ciego que tiene dificultades de atención y que demanda ayuda profesor por profesor para obtener adaptaciones en los materiales y en los tiempos de evaluación. Vamos a suponer que todos los profesores acceden a hacerlo, algo que a día de hoy ya os digo que no sería así. Adaptaciones en el modelo A3. La persona ciega va a un servicio de atención que tiene su universidad y el servicio se encarga de analizar su caso y trasladar estas demandas al profesorado. Se adaptan materiales y exámenes. Vamos a suponer también que todas estas adaptaciones se hacen bien, ocurren a tiempo y se implementan de manera adecuada, que ya os digo que tampoco ocurre así. Accesibilidad en el modelo A3. Tenemos profesores que están sensibilizados con la diversidad, formados, han diseñado materiales y actividades de manera que no necesitan ser transformadas, lo decía antes Sonia. Por ejemplo, los materiales están hechos en formatos accesibles, proporcionan elecciones en los métodos de evaluación, no hay un único camino para llegar a un resultado de aprendizaje y entonces, como no hay un único camino, si ese camino no es accesible o es una barrera para un tipo de estudiante, pues no se produce la exclusión. Y esto es a lo que llamamos normalmente diseño universal para el aprendizaje. ¿Dónde estamos? Pues la verdad, espero equivocarme, pero todavía estamos aquí, ¿no? Estamos en medio de esta caída de la fase de adaptaciones. Me gustaría ya que rápidamente, ¿verdad?, con un cierto impulso podamos caer en esta curva y caer a este valle en el que realmente lo que haya en nuestras aulas universitarias sea un enfoque proactivo, pero la realidad es que seguimos trabajando desde enfoques reactivos. Y muchas veces todo descansa en el trabajo de los servicios, que por su naturaleza tienen un enfoque totalmente reactivo, ¿verdad?, de adaptaciones. Hay que escapar del modelo del déficit. El aprendiz no tiene déficit. El aprendiz lo que pasa es que experimenta barreras y entonces lo que tenemos que hacer los instructores es diseñar entornos de aprendizaje libres de barreras. Hay que escapar del capacitismo también. No debemos ser condescendientes ni tratar a las personas con discapacidad como si no supieran lo que quieren, ¿verdad? Ellos son los protagonistas de todo lo que debe ocurrir con ellos. Aquí hago un llamamiento, ¿no?, al proyecto de la ANECA precisamente sobre estos estándares. Debería haber más inclusión de personas, estudiantes con discapacidad diversos que de alguna manera participen en este proceso. No se pueden hacer las cosas sin los directamente afectados.
¿Por qué a veces las adaptaciones no funcionan? Voy a ser muy rápido aquí. Porque los modelos reactivos a veces alejan al estudiante con discapacidad. Lo dije antes. Todos los estudios de carácter cualitativo que preguntan a los estudiantes qué cosas funcionan mal, pues en muchas de ellas, pues las adaptaciones realmente lo que llevan al estudiante es a sentirse marcado, a tener que comunicar información privada que no quieren, tienen experiencias negativas previas con las adaptaciones y entonces muchas veces no sirven. Suelo utilizar testimonios de investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo. Este testimonio en concreto es de un trabajo que hicimos en México y, bueno, sin entrar en muchos detalles. Esto es lo que dice un profesor universitario con discapacidad de éxito, cuidado, es decir, un estudiante con discapacidad que terminó sus estudios universitarios y llegó a encontrar un trabajo. Tuve que decirle de plano a un profesor porque me di cuenta que hacía los exámenes y que él no me los revisaba. Me ponía 10, invariablemente me ponía 10 y no me ponía notas o correcciones como a los demás. Y dije, no, pues pobre profe. Entonces me di cuenta que no lo leía, porque le escribí una vez un cuento y le puse el cuento de Blancanieves para hacer la prueba, ¿no? Y efectivamente no lo leía, 10 dije. No, pues así no, así que chiste. Fíjate, yo fui la que dije, así que chiste. Esto, voy a decirlo muy claro, todavía ocurre. Adaptaciones no razonables. Que un intérprete de lengua de signos, por ejemplo, no esté informado de los contenidos que se vayan a dar en clase, algo que ocurre todos los días en nuestras universidades también. Queremos que haya intérpretes de lengua de signos, pero la realidad es que el intérprete de lengua de signos no es un mago. Llega a una clase como la que puede dar María Ángeles de cuestiones súper complicadas relacionadas con temas científicos y como no sepa de qué va el tema, pues la interpretación va a dejar mucho que desear y la transmisión de información real que se produce al estudiante sordo en este caso, pues va a ser muy baja. Es decir, hay muchas cuestiones que están por encima de la superficie o de las adaptaciones fáciles. O, por ejemplo, se ha hablado hoy del aprendizaje de idiomas. Estamos haciendo un trabajo muy interesante con un estudiante ciego en relación a este tema. Estamos analizando los cursos de inglés de nuestra universidad desde el punto de vista de un estudiante ciego y hemos encontrado cosas increíbles. Por ejemplo, que los libros para aprender inglés y para enseñar inglés pues no están hechos ni siquiera para ser adaptados. Están pensados para las personas que vemos. Esto es un libro de inglés donde se ve cómo en todo momento se están haciendo punteros a diferentes partes de una página o aparecen aquí adornos o cosas en las páginas que cuando esto se traslada a formatos auditivos o a Braille, lo que hace es complicar el que la experiencia de un estudiante ciego al enfrentarse a este tipo de materiales pueda hacerlo de manera adecuada, cuando en realidad hay soluciones que permitirían hacerlo de manera accesible. Lo que pasa es que estas soluciones implican tiempo, recursos y planificación, sobre todo planificación. Así que lo que vengo a proponeros es que el diseño universal para el aprendizaje sería un enfoque importante para la inclusión. Siempre lo resumo muy rápido. ¿Qué es el diseño universal? Pues trabajar en dos dimensiones en los diseños curriculares. La dimensión de la facilidad de uso y la dimensión de la cantidad de usuarios a los que podrían llegar a utilizar nuestros diseños. Cuando hacemos las dos cosas, cuando trabajamos en las dos dimensiones, estamos trabajando con la filosofía del diseño universal. Por ejemplo, si yo proyecto esta diapositiva en clase y hay un estudiante ciego, me ha oído esto de las dos dimensiones, pero yo no sabe lo que he proyectado, ¿no? Pues detrás de esta imagen debería haber una descripción como esta que veis aquí en la diapositiva, que le diga a la persona ciega lo que hay exactamente en la imagen, porque el estudiante que no es ciego sí puede ver la imagen y a la vez lo que yo estaba diciendo. Y entonces, si el ciego no tiene acceso a la información sobre lo que hay en la imagen, difícilmente va a tener la misma experiencia que el otro estudiante. Esto es un simple ejemplo. Voy a pasar rápido por... tenéis la presentación de todas formas por si queréis ver detalles, hay algún enlace para que profundicéis. Simplemente deciros que el enfoque del diseño universal en educación tiene muchas maneras de verse. De hecho, ahí veis, nos gustan mucho las siglas, ¿verdad?, en este mundo, y tenemos el diseño universal para el aprendizaje, DUA, diseño instruccional universal, DIU, DUI, DUE. Bueno, todos ellos son enfoques que vienen un poco a plantear lo mismo. Si queréis profundizar, por ejemplo, en el diseño instruccional, aquí os dejo un enlace con una encuesta que solemos aplicar a formadores para que nos cuenten sus experiencias en este terreno. Es una manera de profundizar en estos aspectos.
proyectos, y solemos hablar muchas veces de un enfoque que es el enfoque de CAST, el enfoque del diseño universal para el aprendizaje del Center for Applied Special Technology, un centro de Boston que llevan ya más de 25 años trabajando en esto. Su enfoque es muy sencillo. Si pensamos en cómo aprendemos los seres humanos, que hay una parte del qué en el aprendizaje, es decir, los materiales, hay una parte del cómo, la parte más estratégica del aprendizaje, y hay una parte más afectiva, más relacionada con la motivación, el por qué, pues lo que debemos es alimentar esas redes que los seres humanos utilizamos para aprender. Además, los seres humanos somos diversos en cómo, de alguna manera, combinamos estas tres vías para el aprendizaje. Lo que plantea este enfoque es que debemos ser flexibles en los métodos de representación, flexibles en las alternativas para la acción y la expresión, y además buscar medios distintos para motivar e implicar a los estudiantes. Todo esto se formaliza en una serie de pautas que podéis echar un vistazo de manera detallada en esta dirección que os pongo ahí abajo, y que en cierto modo lo que plantea es un marco para que el docente pueda cambiar sus diseños curriculares desde un punto de vista inclusivo. ¿De qué manera? Pues yo suelo resumirlo en esta diapositiva. Simplemente tener unos objetivos muy claros y diferenciar los objetivos de los medios para alcanzarlos. Esto es clave y muy importante. Claro, si yo no tengo claro qué es lo que quiero enseñar, a veces pues el camino que elijo para enseñarlo es también de carácter arbitrario y puede imponer una barrera artificial a un tipo de estudiante determinado. Pues esto es la primera reflexión que debemos hacer. Y después tener muchas alternativas, tanto en métodos de enseñanza, como en materiales de enseñanza, como en métodos de evaluación. Las alternativas son la clave y, por supuesto, todo esto está apoyado en la flexibilidad. Ahora, en la época de pandemia, yo he visto cosas increíbles. Por ejemplo, había profesores que planteaban hacer exámenes tipo test en el medio online, pero que no querían dejar a los estudiantes el pasar adelante y atrás a las preguntas tipo test porque pensaban que iban a copiar. Bueno, sí, probablemente, ¿no? Pero claro, tú no puedes de repente cambiar las reglas del juego de esta manera. Tú cuando estás en un examen en un aula puedes volver atrás, ver una pregunta, plantearte, no sé, esperar un poco para contestarla porque igual te viene la inspiración en otro momento, o por leer otra pregunta te acuerdas de la solución de esa otra pregunta. Bueno, pues estas son las cosas que hacemos en las universidades a veces. Somos muy inflexibles. Y como un ejemplo del tipo de cosas que se pueden plantear en DUA, solo en uno de los principios, esto es, si entráis en esta dirección podéis ver un ejemplo que nosotros hicimos con un proyecto de innovación docente para mostrar un poco a otros profesores, por ejemplo, cómo adaptar un vídeo. Cómo en un vídeo debería haber no solo el subtitulado, sino una descripción del vídeo, que esto además pueda descargarse en formato texto, que el vídeo pueda reproducirse más o menos rápido, incluso sistemas que permiten incluir, por ejemplo, el signado en lengua de signos en los vídeos. ¿Funciona esto del diseño universal para el aprendizaje? Pues sabemos que sí. Yo no quiero aburriros con hay muchísima ya investigación en este tema. Al que esté más interesado, os recomiendo este libro de 2020 de Gronseth y Dalton, que básicamente hace una panorámica por trabajos de ámbito mundial en aplicación de diseño universal para el aprendizaje, pero bueno, nosotros tenemos trabajos, por ejemplo, donde hemos demostrado que medidas de diseño universal para el aprendizaje, tanto en formación de personas con discapacidad en el medio online como en medios presenciales, funcionan. Hay alguna revisión sistemática, hay incluso trabajos que plantean que una simple hora de instrucción a profesores sobre esto de lo que estamos hablando hoy aquí pueden cambiar mucho las cosas y puede cambiar su manera de ver estas cuestiones sobre la inclusión. Ayer mismo, de hecho, hablaba de esto en un curso de la USAL y muchos me ponían después por el chat, oye, yo estoy muy interesado en esto. Mucha gente es que simplemente no lo conoce, ¿no? Y solo hay que darles un poco la información. Así que, como conclusiones, yo pediría que seamos inclusivos en educación, que ser inclusivo en educación superior significa serlo en todo, para todos y con todos, y que no olvidemos esto. Que las adaptaciones, aunque sean necesarias, no deberían ser el objetivo finalista de nuestras instituciones, porque de hecho representan un paradigma reactivo que debería ser superado por las visiones proactivas como las del diseño universal para el aprendizaje. Y también una alerta, ¿no? Y es que el abandono del modelo reactivo va a ser largo, implica un gran cambio de actitudes. Debemos investigar sobre la efectividad de las adaptaciones, algo que no se hace.
y no dar por hecho que simplemente funcionan. Lo decía antes con el ejemplo del inglés, ¿verdad? En el caso de este chico en inglés se han hecho adaptaciones, se le da un audiolibro o se le da el libro en braille, pero no funciona. La experiencia de este chico con eso es frustrante igualmente, incluso existiendo adaptaciones. Y esta es la gran reflexión que debemos hacer. ¿Qué queremos enseñar? ¿Cómo queremos enseñarlo? Simplemente por terminar, pues decir que la mejor perspectiva es la perspectiva de la justicia social. Hay que prestar atención a la diversidad porque es un asunto de justicia social. Y recordad siempre este dibujo que a mí me parece muy significativo. Podemos buscar cosas que hagan a las personas iguales, podemos buscar la equidad, pero en realidad lo que debemos buscar es la justicia, que un mismo medio sirva para todos. Muchísimas gracias por vuestra atención y perdonadme que creo que me he enrollado un poco más de la cuenta. No, muy interesante, además de una manera muy dinámica, pues oye, yo creo que nos has hecho un poquito a todos tomar conciencia de nuevo, bueno, aunque probablemente muchos de los que ya están aquí pues tienen esa conciencia, tienen esa sensibilidad, pero sin duda pues ha sido muy dinámico, has revelado también la complejidad del asunto y en fin, muchas gracias a los tres. Por vuestro afán didáctico y por vuestra claridad.